Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Con Lautaro, el profe de Ciencias Naturales, y Ale, el profe de Geografía, nos preguntamos, ¿qué nos enseña la astronomía? Los grandes astrónomos de la historia fueron Charles Messier, Claudio Ptolomeo, Arnold Pensas y Robert Wilson. Primero Galileo Galilei, quien fue que descubrió que en la Luna había montañas al igual que en la Tierra. Galileo, Copérnico, Kepler, Ptolomeo y después, si querés sumar, Carl Sagan, más por lo educativo. Un telescopio funciona para ver objetos lejanos. Los grandes telescopios funcionan utilizando espejos curvos. Un telescopio es una herramienta que los astrónomos usan para ver objetos lejanos, en especial cuerpos celestes. Un telescopio sirve para poder mirar desde la Tierra a los astros y demás cuerpos celestes con cierta precisión y mucho mejor que se vería con el ojo humano. Un año luz es una medida de longitud empleada en astronomía que equivale a la distancia que recorre la luz en un año, aproximadamente 9 billones de kilómetros. Es una medida que usan los astrónomos que equivale a como más o menos 300 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Un año luz es la medida de longitud empleada en astronomía. Una medida de distancia, para medir distancias en el espacio, que es bastante grande, ¿no? Las estaciones cambian debido al eje inclinado de la Tierra. A lo largo del año van cambiando las distintas partes de la Tierra que reciben directamente los rayos del Sol. Las estaciones se producen cuando la Tierra se mueve sobre su eje, haciendo que la luz solar dé en diferentes lugares. A lo largo del año van cambiando las distintas partes de la Tierra que reciben directamente los rayos del Sol. Las estaciones cambian por alguna combinación entre el movimiento del eje terrestre y la traslación, entonces eso hace que el Sol le dé de distintas maneras a las distintas partes del mundo. Un eclipse se produce cuando la Luna se interpone en el camino de la luz del Sol, y esto proyecta la sombra de la Tierra. Un eclipse se genera cuando un cuerpo celeste tapa la luz del otro. Por ejemplo, cuando el Sol tapa la Luna o la Luna al Sol. Un eclipse se produce cuando un planeta o una luna se interpone en el camino de la luz del Sol. El eclipse se produce cuando la luna tapa el sol o el sol tapa la luna, eso es porque se cruzan las trayectorias. La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, en busca de explicar distintos fenómenos que suceden a billones de kilómetros de distancia. Los astrónomos modificaron con sus descubrimientos el conocimiento de toda la humanidad.
Desde sus orígenes, la especie humana sintió gran fascinación y curiosidad por lo que sucedía en el cielo. Las creencias religiosas brindaron las primeras explicaciones mitológicas, pero fue la ciencia la que pudo comprobar mucho de lo que pasa a nuestro alrededor. Los grandes astrónomos griegos y los fundadores de la astronomía moderna fijaron las bases de una ciencia que no para de crecer y que lleva a la humanidad cada vez más lejos. Argentina tiene una tradición importante dentro de esta disciplina. Eso le permitió alcanzar diversos logros a lo largo de su historia y ser uno de los pocos países que cuentan con su propia tecnología satelital. El satélite SAOCOM 1B, que fue lanzado recientemente al espacio, es uno de los grandes orgullos de nuestros científicos. Pero también es una herramienta que aporta gran cantidad de beneficios para todas y todos nosotros. Al igual que la Luna, este satélite artificial acompaña el movimiento que la Tierra realiza alrededor del Sol. Se mueven juntos entre los planetas, asteroides y cometas que conforman el sistema solar. La Tierra no es el centro del universo, como alguna vez creímos. Tampoco lo es el Sol, alrededor del que orbitamos, ni siquiera nuestra enorme galaxia. Hoy sabemos que somos un grano de arena flotando en un universo interminable. La observación de los astros es tan antigua como la humanidad. Las distintas comunidades que poblaron la Tierra en toda su extensión buscaron una referencia de su lugar en el universo. Cuando la especie humana se volvió sedentaria, instalándose en lugares fijos, pudo distinguir ciclos constantes y elementos estáticos fuera del planeta. Así, la observación del cielo se convirtió en una herramienta muy útil para determinar los periodos de abundancia para la caza y la recolección, o para prever cambios climáticos como el inicio del invierno. En sus orígenes, la astronomía se practicaba a simple vista, sin incluir conocimientos de física ni instrumentos de observación. Los acontecimientos que no se comprendían fueron explicados por la religión y por el pensamiento mágico. El cielo ganó entonces un lugar central para las distintas creencias. Un ejemplo lo aporta la cosmogonía, una explicación mitológica sobre el origen del universo que está presente en todas las religiones antiguas. Luego, el desarrollo de la física ayudó a entender muchos de esos fenómenos que antes no tenían explicación. Algunas de estas comprobaciones científicas iban en contra de lo que sostenía la religión y muchos astrónomos fueron perseguidos y juzgados. Entre los primeros descubrimientos importantes de la humanidad se destaca la esfericidad de nuestro planeta. A pesar de las creencias de la época e incluso de etapas posteriores, fueron los griegos quienes reconocieron que la Tierra tiene forma de esfera. No pasó desapercibido para ellos que la sombra de la Tierra, proyectada en la Luna, es redonda, ni que no se ven las mismas constelaciones en el norte del Mediterráneo que en el sur de ese mar. Pero a pesar de ese y de otros descubrimientos, se impuso la teoría geocéntrica, que situaba a la Tierra en el centro del universo y a los cuerpos celestes girando a su alrededor. En la Edad Media, la astronomía estuvo prácticamente estancada en Europa, al igual que otras ramas de la ciencia. Incluso volvió a imponerse la idea de la Tierra plana, impulsada por el catolicismo. Durante el Renacimiento se produjo una revolución en distintos ámbitos del conocimiento. En el campo científico, Nicolás Copérnico ocupó un lugar muy destacado. Este astrónomo polaco estudió profundamente la obra de los autores griegos que habían sido negados. Se interesó primero en el Almagesto de Ptolomeo, una obra enorme que situaba a la Tierra en el centro del universo. Pero fue el trabajo de Aristarco de Samos, que desplazaba a la Tierra del centro, lo que le permitió elaborar su teoría heliocéntrica. Según la misma, el Sol no gira alrededor de la Tierra, es nuestro planeta el que orbita alrededor del Sol. Esta teoría fue muy resistida en su época, especialmente por la Iglesia Católica, que colocó el trabajo de Copérnico en su lista de libros prohibidos. Pero eso no impidió que científicos posteriores como Galileo Galilei, Tycho Brahe y Johannes Kepler conocieran su obra y la utilizaran para establecer los cimientos de la astronomía moderna.
Desde entonces, tras esa revolución copernicana, esta ciencia nunca dejó de florecer. Sigue sorprendiendo al mundo con descubrimientos que suceden cada vez más lejos de su superficie y que afectan la forma en que la humanidad se autopercibe en el universo. ¿A quién no le gusta recostarse a mirar el cielo en una noche estrellada? ¿Quién no se fascina cuando la luna se percibe con un tamaño excepcional? Eso que a muchos de nosotros nos maravilla, a otros los impulsa a investigar. A lo largo de la historia de la humanidad, los descubrimientos astronómicos fueron diversos y muchas veces contradictorios. Pero la figura de Nicolás Copérnico marcó un quiebre fundamental para esta disciplina y dio inicio a lo que se conoce como astronomía moderna. Galileo Galilei siguió la obra de Copérnico y estableció un método inédito de trabajo basado en la experimentación y el cálculo matemático. Eso hizo posible el nacimiento y posterior evolución de la ciencia moderna, tal como la conocemos hoy. Podemos pensar en la incidencia que tuvieron su trabajo y su metodología en las posteriores leyes de Newton que modificaron a gran escala la historia de la física. No solo fueron importantes los descubrimientos astronómicos de Galileo, como los satélites de Júpiter o las fases de Venus. Él estableció un método científico que se incorporó a otros campos de la ciencia. Además, sus avances, sumados a las leyes de Johannes Kepler, establecieron el nuevo modelo del universo. Un sistema heliocéntrico, con cuerpos celestes que siguen órbitas elípticas alrededor del Sol. Como la Tierra y nosotros, por estar en ella, que tarda 365 días y 6 horas, lo que llamamos un año, en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Fueron estos científicos, los llamados padres de la astronomía moderna, quienes nos permitieron entender distintos fenómenos que afectan a nuestra existencia. Durante ese movimiento de traslación, la radiación solar incide de diferentes formas sobre nuestro planeta. La inclinación del eje terrestre hace que, en algunas etapas del recorrido, el Sol tenga mayor incidencia sobre el hemisferio norte y en otras la tenga sobre el hemisferio sur. Eso genera algo clave en nuestras vidas, el cambio de estaciones. También provoca que cuando en el hemisferio sur estamos en verano, los países que se encuentran al norte del Ecuador estén en invierno. Pero existen zonas donde no se perciben grandes diferencias entre el invierno y el verano. ¿A qué se debe esa condición? El planeta está inclinado, pero hay una zona que, por estar en el centro de la elíptica, recibe a la radiación solar casi de la misma manera durante todo el año. La inclinación del eje no afecta significativamente a la franja que se encuentra entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Además, la Tierra realiza un movimiento de rotación sobre su propio eje. Este dura poco menos de 24 horas, lo que llamamos un día, y modifica la forma en que se percibe la luz solar, en un mismo momento, en distintos puntos del planeta. Mientras en una cara de la Tierra es de día, en la otra es de noche. En Argentina y en Estados Unidos las estaciones son inversas. Cuando en nuestro país es invierno, allá es verano. Pero hay una coincidencia relativa entre los momentos en que es de día y de noche en ambas regiones. En cambio, en Australia viven el invierno en la misma época del año que nosotros. Pero nuestras horas de día son sus horas de noche. Si la Tierra no girase sobre sí misma, en una mitad del planeta sería siempre de día y en la otra siempre de noche. Eso destruiría la vida, tal como la conocemos, en ambas mitades de la esfera. Algo que notamos es que en algunos lugares de nuestro país los días pueden ser muchísimo más largos que en otros. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, durante el verano, amanece muy temprano y oscurece muy tarde. Algo que se invierte en el invierno, donde hay muy pocas horas de luz solar. ¿A qué se debe este fenómeno? Esa es otra consecuencia de la inclinación del eje terrestre y de la forma esférica de la Tierra. Las regiones polares, por estar en los extremos del planeta, denotan más que ninguna otra los cambios de iluminación.
Durante un periodo de 6 meses, entre el 23 de septiembre y el 21 de marzo, el Polo Sur permanece dentro de la parte más iluminada de la Tierra. Lo contrario sucede en el invierno, cuando la luz solar apenas llega a tocarlo. Durante el periodo de iluminación, las noches no llegan a hacerse del todo oscuras, mientras que durante el periodo de oscuridad, los días no llegan a tener un sol demasiado elevado sobre el horizonte. La provincia de Tierra del Fuego experimenta ciclos similares por su cercanía al Polo Sur. Entonces podemos pensar que las regiones de la Tierra más próximas al Ecuador no sufren grandes alteraciones respecto a la cantidad de horas de luz que tienen a lo largo de todo el año. Pero esto sí es muy cambiante en los extremos. Exactamente. La incidencia solar en la franja central de la esfera es constante. No hay grandes cambios entre la cantidad de horas del día, ni tampoco por el cambio de estaciones. Estos saberes sobre los movimientos de los planetas que incluyen al nuestro nos permiten entender muchos fenómenos naturales y organizar nuestra vida en función de ellos. El calendario, las estaciones del año y la medición del tiempo, entre muchos otros, están estrechamente vinculados a los descubrimientos astronómicos de Copérnico, Galileo y sus sucesores. Las unidades de medida se establecen en función de lo que se pretende medir. Determinar la altura de un edificio en milímetros daría un número demasiado grande. Se convertiría en una referencia compleja de entender y procesar, algo que no ocurre si se mide en metros. Lo mismo sucede si tomamos las unidades tradicionales que usamos en la Tierra para intentar medir grandes distancias en el espacio. Es por eso que la astronomía elaboró unidades propias, que devuelven números más sencillos de interpretar y procesar. Las más utilizadas son la unidad astronómica, el año luz y el parsec. La unidad astronómica, que se identifica con las letras UA, es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Equivale aproximadamente a unos 150 millones de kilómetros. Esta unidad permite comparar de forma directa cualquier distancia que hay entre nuestro planeta y su principal fuente de luz. Por ejemplo, Mercurio está a 0,38 unidades astronómicas del Sol. Entendemos de forma simple que está sensiblemente más cerca que nosotros de la estrella naranja. Lo contrario sucede con Neptuno, el planeta más distante, que está a 30 unidades astronómicas del Sol. El año luz se identifica con el símbolo AL. Es quizás la unidad de longitud más habitual en la astronomía. Suele prestarse a la confusión porque, al contrario de lo que parece, no es una unidad de tiempo, sino de longitud. Es en concreto la distancia que recorre la luz a lo largo de un año y equivale a 9,46 billones de kilómetros o 63.241 unidades astronómicas. Es una unidad de distancia tan extensa que no tiene sentido utilizarla dentro del sistema solar, ya que devuelve valores muy pequeños. En cambio, resulta útil para medir la distancia entre el Sol y la estrella más cercana, llamada Próxima Centauri, que se encuentra a 4,22 años luz. También para estimar el diámetro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene alrededor de 150.000 años luz de longitud. Otra unidad muy utilizada por los astrónomos es el parsec, que se simboliza con las letras PC. Su cálculo se relaciona con la posición angular del elemento cuya distancia se pretende medir. Un parsec equivale a unos 3,26 años luz, lo que representa unos 30,9 billones de kilómetros. La distancia entre el Sol y el centro de la Vía Láctea es de unos 8,5 parsec, mientras que la galaxia de Andrómeda se encuentra a unos 770.000 parsecs de distancia de nuestra posición. Esto evidencia que está muy, pero muy lejos de la Tierra. Estas unidades, utilizadas por la astronomía, nos resultan difíciles de visualizar. Sucede que el universo es tan grande en comparación con nuestro planeta que ni siquiera alcanzamos a dimensionarlo. Durante gran parte del programa mencionamos cuerpos y fenómenos que están muy lejos de nosotras y nosotros. Hoy
les proponemos elaborar un elemento sencillo que pueden hacer ustedes mismos en sus casas y que les va a permitir sentirse un poco más cerca de muchos elementos. ¿Cómo hacer un telescopio casero? Un telescopio es un instrumento que permite ver agrandada una imagen de un objeto lejano. Para elaborarlo, solo necesitamos seguir algunos pasos que son mucho más sencillos de lo que se imaginan. Paso 1. Materiales. Lupa de relojero, lupa de librería, tubo de cartón, botella de plástico chica, cinta de embalar y pegamento. Paso 2. Cortar botella. Para poder unir fácilmente la lupa pequeña o de relojero con el tubo, vamos a aprovechar la forma de la botella de plástico. No la necesitamos entera, solo hay que cortarla para que adquiera la forma de un embudo. Hacerlo con la tapita puesta puede ayudar a que la botella no se deforme y que el cúter o cuchillo atraviese el plástico con mayor facilidad. Les pedimos que tengan cuidado, como siempre que se utilizan elementos cortantes. Paso 3. Armado de ocular. En este paso vamos a armar el ocular, que es la parte del telescopio a la que acercamos nuestro ojo para mirar. Para hacerlo, hay que unir con pegamento nuestra lupa pequeña o de relojero al pico de la botella que cortamos. Hay que pegar la lupa de forma invertida. Esto implica que, cuando miremos a través de ella, los objetos se verán mucho más pequeños. Luego, hay que insertar la botella de plástico en una de las puntas del tubo y unirla con cinta. De esa manera, quedará armado nuestro ocular. Paso 4. Medir y cortar. Para que el telescopio funcione y podamos hacer foco en objetos lejanos, necesitamos poder acercar y alejar sus extremos. Esto nos va a permitir que las lupas, nuestras lentes, se muevan y encuentren la distancia focal. Necesitamos entonces cortar el tubo de cartón para generar dos mitades de unos 35 centímetros de largo cada una. A uno de estos pedazos, el que no tiene calzada la botella de plástico, vamos a hacerle un corte transversal de punta a punta para que el otro tubo pueda correr fácilmente en su interior. De esta manera, nuestras lupas van a poder acercarse y alejarse fácilmente y de manera estable. Paso 5. Armado de la lente externa. Ahora debemos fijar la lupa grande al tubo de mayor diámetro, el que está abierto. Para hacerlo, vamos a aprovechar el corte anterior y dejar que el mango de la lupa lo atraviese. Esto va a permitir que quede firme y vamos a usar la cinta para fijarla en ese extremo. También, con la misma cinta vamos a cerrar el corte que quedó a lo largo del tubo. Es importante que no lo hagamos con demasiada tensión. Finalmente, vamos a meter un tubo dentro del otro y asegurarnos que corran con facilidad. Paso 6. Probar. Es el momento de salir de casa, ubicar un elemento lejano y probar el telescopio. Para mirar el cielo, siempre es mejor hacerlo de noche y nunca enfocar directamente al sol porque puede lastimarnos. Seguramente alcancen a ver la luna con mayor claridad, al igual que algunas estrellas. Y les pedimos encarecidamente que no lo usen para espiar a sus vecinos ni vecinas. Ya mencionamos a algunos astrónomos griegos fundamentales. También a Copérnico, Galileo y Kepler. Pero a nivel local, la astronomía también tuvo un desarrollo significativo y sigue generando avances muy importantes. ¿Cómo se construyó la tradición astronómica en la Argentina? Si bien la astronomía se explora de forma amateur desde mucho antes, en Argentina surge como disciplina de estudio en 1871, cuando Sarmiento fundó el Observatorio Nacional Argentino, ubicado en la ciudad de Córdoba. Uno de los primeros objetivos de la astronomía nacional fue la elaboración de la cartografía del cielo austral, que estaba muy poco explorado. Esto sería la elaboración de un mapa del cielo observado desde nuestra región que no es igual al de otros puntos del planeta. ¿Cómo funciona esa cartografía celeste? Una bola imaginaria llamada esfera celeste se sitúa alrededor de la Tierra como base para la cartografía estelar.
Se la divide en una red de líneas y coordenadas asociadas a las terrestres para que cualquier observador pueda ubicar un objeto en la esfera. Para indicar la posición de un punto sobre la superficie de la Tierra, utilizamos las coordenadas geográficas de latitud y longitud. Para la esfera celeste, en cambio, se utilizan las coordenadas astronómicas de declinación y ascensión recta. Esa información es la que permite localizar a los objetos en el cielo. Así como los exploradores europeos fueron los primeros en confeccionar la cartografía de estas regiones, los astrónomos argentinos fueron pioneros en la elaboración de la cartografía del cielo austral. Se realizó a través de esta actividad el primer mapa de estrellas del hemisferio sur y un catálogo de galaxias. Luego de cumplir ese objetivo primario, surgieron diversos logros para nuestra astronomía, entre los que se destaca el descubrimiento de las galaxias Cércic-Pastoriza. También, en un trabajo conjunto entre astrónomos profesionales y amateurs, se produjo la detección temprana del evento de supernova. Esto se trata de una explosión estelar que aparece en algún lugar del universo en el que antes no se había registrado nada. Otra de las contribuciones notables de la astronomía argentina en sus inicios fue la observación del tránsito de Venus, un fenómeno ocurrido en el año 1882 que sucede solo 2 veces por siglo. Y mucho más cerca en el tiempo, nuestro país porta el orgullo de haber nombrado a la estrella Nosaxa, que significa primavera, y al planeta que la orbita, Nacuaya, que significa hermano. Estos nombres surgieron a través de una votación con alcance internacional realizada a finales del año 2019 y fueron propuestos por la comunidad Moquoit, un pueblo originario de la región chaqueña. Desde aquellos primeros logros vinculados al Observatorio Nacional Argentino, se crearon diversas instituciones científicas abocadas a esta disciplina. Entre ellas están el Observatorio Astronómico de La Plata, el Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger y el CONICET, que tiene diversas unidades de investigación en todo el país. Y además hay algo que demuestra claramente nuestro desarrollo en esta ciencia, el lanzamiento reciente del SAOCOM 1B. Este satélite argentino fue lanzado al espacio desde Cabo Cañaveral el 30 de agosto de 2020. Complementa al SAOCOM 1A, que se lanzó en 2018. ¿Qué ventajas nos aporta este satélite? Las características del satélite lo hacen útil para prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas. Sirve para realizar mapas de humedad del suelo, utilizados en agricultura e hidrología, y para la elaboración de mapas de riesgo de inundación e incendios. Hasta el momento, los mapas satelitales de humedad de suelo apenas tenían 10 kilómetros de resolución espacial. En contraposición, los que provee SAOCOM tienen entre 150 y 800 metros de resolución, lo que indica que se puede observar el suelo con mayor precisión. Esto permite un análisis mucho más preciso que habilita a los productores agropecuarios a tomar decisiones directamente sobre su propio lote. El SAOCOM 1B puede determinar la cantidad de agua disponible en la nieve para riego y estudiar el desplazamiento de los glaciares. Identifica lineamientos geológicos, por lo que resulta una herramienta muy atractiva para los exploradores de fallas en zonas de mucho relieve y para buscar recursos estratégicos como el petróleo. También es capaz de detectar buques extranjeros que estén pescando de manera ilegal en la plataforma continental argentina. Eso ayuda al control y a la vigilancia de nuestro mar y sus recursos. Además de todas estas y otras tantas ventajas, tener un satélite propio en el espacio es un avance potencial permanente. Se pueden desarrollar nuevos sistemas o funciones para sacarle aún más provecho al SAOCOM. No son muchos los países a nivel mundial que tienen un sistema satelital propio. Eso, sumado a los descubrimientos relevantes que se le atribuyen en la Argentina, indica que tenemos una tradición astronómica muy importante, incluso más desarrollada de lo que habitualmente se cree. Habernos interesado tanto por el estudio del cielo, hoy nos ayuda a estudiar desde el espacio nuestro propio territorio.
Gracias a la astronomía sabemos que somos una partícula de polvo flotando en el espacio. Una cantidad incontable de cuerpos celestes acompañan nuestra existencia. Y, mientras más conocemos, entendemos que cada vez hay más por explorar. Nuestras creencias, nuestra ciencia, nuestras costumbres cambiaron. Y lo van a seguir haciendo gracias al estudio del universo. Fue mirando al cielo que encontramos otra manera de mirar hacia la Tierra. Con tecnología de avanzada, hoy podemos entender mucho mejor desde el espacio lo que pasa en nuestra superficie. La astronomía nos enseña lo importante que es la ciencia y también cuánto podemos lograr si no le damos la espalda.